solamente quiera que él me usara. Entonces, en ese nivel de búsqueda, él se me reveló de muchas formas. Y me acuerdo que él me dijo en una experiencia: voy a mostrarte lo que no le he mostrado a otros. Wow, Dios. Y te voy a, wow, siento a Dios, y te voy a hacer ver de cerca las cosas. Entonces, en esa experiencia, porque yo tuve una experiencia media loca, porque yo siendo impío, yo vi al Padre. Wow. Al Padre. Yo no sé cómo yo supe que era el Padre. No era Jesús ni era el Espíritu Santo, era el Padre. Yo vi una Biblia que estaba lejos de la Biblia. Y entonces mis ojos se metieron allá a la Biblia. Wow. Como que se acercó. Dios mío. Como en cámara lenta. O sea, de lejos mis ojos se extendieron y la vi de cerca. Y entendí que el Padre me estaba diciendo que me iba a conceder el privilegio de operar en ese nivel de revelación y de discernimiento. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga y Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a este canal, Antonio Hernández Oficial. Y en esta tarde estoy con un hombre de Dios, un hombre que Dios ha utilizado y sigue usando en este tiempo y que esta generación necesita escuchar. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Un placer estar contigo aquí en este programa, que sé que va a ser de mucha bendición a todos los que van a estar conectados contigo. Amén. Y ya ustedes saben, él es el pastor Antonio González. Pastor, yo quiero empezar este conversatorio preguntándole dónde nace y cómo fue la crianza del pastor Antonio González. Bueno, yo nazco en Santo Domingo, donde le dicen Da Francisco, cerca del Mercado Nuevo, por ahí. Ahí fue mis inicios y fue que el Señor permitió que yo naciera. Gloria al Señor. Y pastor, ¿en qué tiempo, cómo fue esa transición de venir de un barrio donde prácticamente producen muchos delincuentes y gente que, por así decirlo, sin un futuro en la vida? ¿Cómo fue esa crianza y cómo Dios lo llamó en medio de ese lugar? Bueno, tuve el privilegio de tener padres con un nivel de moral muy sólida. Me inculcaron valores muy firmes, pero como tú bien has señalado, estaba rodeado de una atmósfera muy negativa. Mucha delincuencia, mucho atraco, mucha droga. Pero tú sabes que el Espíritu de Dios siempre se anticipa el tiempo y Él me había escogido desde la eternidad para poder levantarme y hacer que yo pudiera predicar su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Y qué tiempo lleva en sirviendo al Señor y qué tiempo lleva ya en el ministerio pastoral? Yo me convertí como eso de los 20 años, llevo más de 20 años en el ministerio. Y en el Evangelio, porque yo casi, ¿qué te digo? Cuando Dios me llama, yo no conozco lo que es ministerio, yo solamente acudo al llamado, que a través de su gracia de la salvación. Entonces, después que me convierto, casi próximo, Él comienza a revelarse a mi vida y podemos decir que me llama el ministerio. O sea que tengo casi una similitud muy grande entre el llamado a convertirme y el ministerio. Pastor, lo vemos que Dios lo ha levantado con una palabra muy poderosa, una palabra fina en medio de esta generación. De hecho, yo que tengo ya 15 años escuchándolo, en ese tiempo, la revelación, y siento a Dios con lo que estoy diciendo, la revelación que en ese momento Dios a usted entregó estaba muy adelantada en el tiempo. ¿Cómo fue ese momento donde Dios empezó a darle esas profundidades y esas revelaciones que a veces hay personas que no pueden entender por el nivel elevado de la revelación que Dios le ha entregado a usted? Bueno, Dios puso un elemento llamado hambre por Él, por su presencia. Cuando yo me convierto, no conozco nada de lo que es ministerio. Y Dios puso en mi corazón un hambre desbordante. Y yo me encabo a orar eso de las 10 de la noche y me levantaba de mis rodillas a las 8 de la mañana, diciéndole al Señor que me haga predicador.
yo no sabía lo que era ser predicador. Santo. Solamente quería que él me usara. Entonces, en ese nivel de búsqueda, él se me reveló de muchas formas. Y me acuerdo que él me dijo en una experiencia, voy a mostrarte lo que no le he mostrado a otros. Wow. Dios. Y te voy a, wow, siento a Dios, Dios. y te voy a hacer ver de cerca las cosas. Entonces, en esa experiencia, porque yo tuve una experiencia media loca, porque yo siendo impío, yo vi al Padre. Wow. Al Padre. Yo no sé cómo yo supe que era el Padre. No era Jesús ni era el Espíritu Santo, era el Padre. Yo estaba en mi habitación, en la Francisco, y yo tuve una experiencia despierto. Y yo vi un hombre como si fuera como de piedra, sentado en un trono en el cielo. Wow. Así. Y entendí que era el creador. O sea, que Dios me daba experiencia extraña para mi posición de ser inconverso. Entonces, en la experiencia que te digo, que Dios me dijo a mí, voy a mostrarte lo que no le he mostrado a otros. Dios. Y entonces yo vi una Biblia, que estaba lejos de la Biblia. Y entonces mis ojos se metieron allá a la Biblia. Wow. Como que se acercó. Dios mío. Como en cámara lenta. O sea, de lejos mis ojos se extendieron y la vi de cerca. Y entendí que el Padre me estaba diciendo que me iba a conceder el privilegio de operar en ese nivel de revelación y de discernimiento. Pero eso fue siendo inconverso. No, no. O ya servía al Señor. Siendo inconverso fue lo del trono que Ok. vi. El hombre sentado en un trono. Pero después que era cristiano, fue que me dijeron, con voz audible, me dijeron, te voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Y te voy a hacer ver las cosas muy de cerca. Entonces, ahí que te digo que la Biblia estaba lejos. Y no sé de qué manera mis ojos se acercaron de forma muy cerca y pude leer la letra de forma Wow. tangibles. Entonces, de ahí en adelante, he comenzado a operar en ese nivel de conocimiento y de revelación, que es muy necesaria porque yo soy pro juventud, aunque yo todavía estoy joven, pero soy pro juventud, que soy más joven que yo. O sea, yo amo a la gente joven en el ministerio, pero también entiendo que hay una carencia muy tangible de conocimiento y de revelación que lleva a que haya una distorsión en el llamado de esos jóvenes que tienen un llamado genuino, pero sin preparación y sin fundamento. Sin preparación, pastor. No hay preparación realmente. Y este es un tiempo muy caótico y muy peligroso donde lo genuino no se identifica de la forma correcta. O sea, hay una atmósfera, hay un espíritu muy poderoso, activo, que es un espíritu de deshonra. O sea, no importa tu trayectoria. Si una gente se levanta ayer, ya es igual a ti. Un espíritu de deshonra. Entonces, por eso es que la juventud no opera en mantos reales. Dios mío. Porque hay gente, por ejemplo, hay premios del mundo que le dan a actores y artistas, que hay un grupo de público propagado, para que ellos hagan mueque y brinquen. Sí. Así hay un grupo de gente en el Evangelio. Que una gente dice una palabra sin esencia, sin profundidad, y ellos la celebran, porque tienen una conexión con el mismo espíritu de rol del que la está predicando. Dios mío, o sea que muchos de los que hoy son famosos tienen una palabra de rol en su boca. Claro, porque ellos no son evaluados por líderes de nivel. O sea, yo necesito un hombre que tenga nivel y madurez que me evalúe y me diga eso está mal. La gente no recibe eso hoy. Y a veces quien evalúa a los demás son gente que tiene menos que el que está siendo evaluado. No hay forma. Padre Santo. Entonces, hay una generación como tú, que eres joven, pero no eres como común, y muchos más, que aman lo genuino. Por eso, yo no culpo a nadie cuando está en un lugar y se va. Porque lo que pasa es que no hay esencia, está perdiendo el tiempo. Entonces, no tiene que ver con respetar, tiene que ver con respetarse a sí mismo. O sea, hay una carencia, cualquier profeta, las redes son de Dios. Satanás no puede operar en ese nivel de conocimiento, porque su conocimiento está limitado. Las redes es un pensamiento del Padre que evolucionó para poder actualizar los tiempos a lo profético. Pero las redes son las semillas
de una generación fructífera y el cementerio de una generación mediocre. Dios mío, padre. Explíquenos eso, pastor, porque hay cosas como le decía al principio, hay cosas que el pastor desata, que hay que estar en el espíritu para poder entenderla. O sea, son las semillas de una generación que va a fructificar, o sea, que tiene las condiciones, el corazón, la humildad, y las redes Dios la usa para extender el ministerio, porque son buenas las redes. Sí. Pero cuando la gente no está alineado a lo profético, a lo genuino, las redes se convierten en un cementerio porque le matan la esencia, Wow. lo cualquierizan, y las redes hacen que mucha gente violente niveles de crecimiento. O sea, yo creo en un Dios que para poder revelarse a tu vida no tiene límite, pero el mismo Dios que no tiene límite sabe que tú y yo sí lo tenemos. Wow. Entonces, para no hacernos daño, Él nos lleva de proceso en proceso, de escalón en escalón. Como decía un amigo mío, en el avance no hay ascensor, es por escalones. Wow. Entonces, las redes son escalones para la gente fiel, por ascensores para la gente que no quiere perder el tiempo. O sea que cuando usted hablaba del proceso, entonces por eso es que vemos la diferencia entre Saúl y David. Bien. Porque Saúl no pasó ningún proceso y viene de estar del campo a ser el rey de Israel. Sin embargo, David pasó un proceso. Saúl Entonces, sale buscando unas burras y se encuentra con un reinado. Se encuentra con el reinado. Entonces, pastor, cuando usted hablaba de una generación que no tienen un líder que lo corrija, que lo alinee. Y es lamentable cómo vemos muchos jóvenes con grandes potenciales, con grandes llamados, pero lamentablemente están creciendo torcidos porque no tienen quien los corrija. Y muchas veces no son lo suficientemente humildes para cuando lo corrijan, aceptar la corrección. Eso es lo peor. No tienen el espíritu dócil para entender que el mismo Dios que lo usa a ellos, usó a otros antes que ellos. O sea, tienen legalidad, están calificados para poder darte un consejo. Yo creo algo, yo creo que ningún ministerio real es genuino si no tiene un padre que lo dirija. Hay una generación que está operando en el espíritu de orfandad. Wow. Son huérfanos. Por eso es que, no sé si tú has visto gente que Dios lo levanta, pero de forma esporádica ellos desaparecen, o sea, no permanecen. Porque oye este misterio, el tiempo es un aliado de Satanás cuando tú interpretas tu origen. El mismo tiempo Satanás lo usa para explotar a la gente. Wow. Pero cuando tú operas desde la eternidad, el tiempo va a ser la alfombra para tú caminar y exhibir lo que Dios puso en ti. Bendito sea el Señor. Dios Uno ve que el mío, tiempo a uno lo sepulta y otro lo levanta. Wow. Entonces, escucha algo. Los demonios son seres inteligentes. Por muchos años nos vendieron Que una los falsa. Demonios son seres inteligentes. Y el diablo también. Wow. Lo que pasa es que Satanás tiene una naturaleza caída que frente al Padre, Satanás está monólogo o análogo, ¿cómo es? Análogo. Exacto, está desconectado, no está actualizado. Pero frente a los hombres, Satanás está acelerado. Padre Santo. Porque los demonios tienen más sentido que los humanos. Eso es lo que la gente no entiende. Adán operaba en 1% de su intelecto muy acelerado. Y cuando él peca, se cierra. Pero entonces los demonios operan en un nivel muy por encima de la capacidad que operan los humanos. Entonces los demonios saben que los humanos tienen una semilla que para poder germinar necesita morirse los humanos a su voluntad. Entonces, ¿con qué es que más brega Dios con los evangélicos? Con el ego. Wow. No queremos entregar cosas que nosotros sabemos que no hace daño, pero que amamos. Entonces yo aprendí algo. Le dije a un amigo mío de Estados Unidos, le dije, Dios no va a esperar que tú te decidas buscarlo, porque Dios siempre está activo, acelerado. Dios quiere que tú utilices el tiempo como una plataforma para que tú puedas proyectar en el tiempo lo que la eternidad te concedió. Wow. Si tú no operas desde la eternidad, el tiempo será tu cementerio y será sepultado y olvidado. Por eso, yo oro para que Dios despierte ese espíritu de pasión. Porque te voy a decir algo, Antonio, la oración no es suficiente para ver a Dios. Que la oración no es suficiente para ver a Dios. No, porque hay un grupo de gente que se graban en los montes, y yo lo respeto eso,
Pero el hecho de que yo tenga los montes no significa de que yo tenga intimidad. Bueno, Dios. Porque los montes han malinterpretado su postura profética. Jesús subió al monte y Moisés, pero el monte también te mata. Cuando tú no estás alineado a la atmósfera del monte, el monte te mata, y como la unción. La misma unción que te eleva, si tú no estás alineado a los designios del Eterno en ti, la misma unción que Dios te da para levantarte, ella misma te aplasta. Dios mío. Pastor, ¿cuál ha sido la clave para durante el tiempo usted mantenerse con la misma pasión? Porque yo que lo conozco hace 15 años, siempre lo he visto con esa misma pasión por Dios y por la palabra. ¿Cuál ha sido la clave para nosotros que vamos subiendo? Pues guiarnos de ese consejo que usted nos da. Esa pregunta me trae a colación una experiencia que tuve en tiempo atrás, hace unos años. El Señor, siempre desde que yo me convertí, se me ha revelado personalmente. Wow. Dios me dio ese privilegio, yo tener experiencia loca, así, escucharlo, verlo. Eso me marcó y me ha fundamentado. En una experiencia, Dios me dijo a mí, me llamó por mi nombre, me dijo, Antonio, yo voy a darte todo lo que tú me pidas, pero tú tienes que persistir en lo que pides. Eso me marcó para siempre. Y cada vez que yo estoy en batalla, porque uno como humano está en batalla, ¿en qué batalla? Tú estás cansado. Yo a veces llego de una prédica que tengo varios días predicando y yo me canso y yo no quisiera vigilar esa noche, yo soy humano. Pero entonces esa palabra, Dios le sube el volumen, porque a veces los problemas bajan el volumen de lo profético. Dios mío. Dios, Padre Santo. La guerra, la batalla, la mala noticia quieren bajarte el volumen de lo que Dios te dijo. Pero entonces el Espíritu de Dios utiliza su gracia y te hace recordar que tú eres dependiente de aquello que Dios te dijo para llevarlo a cabo. Entonces esa palabra está en mi corazón clavada. Voy a darte todo lo que tú me pidas, pero tú tienes que persistir en lo que tú pides. Entonces, Dios me dijo a mí que todo está en su presencia, en persistir. Cuando yo me casé, le dije a mi esposa que no podíamos tener hijos. Entonces yo acudí a esa palabra. Me llegó a la mente. Y le dije a mi esposa, amores, no creas en lo que te dije en los médicos. Porque el médico le dijo que tenían como 4 miomas que estaban obstaculizando el espacio de la criatura. O sea, donde debía de estar la criatura, estaban los miomas. Le estaban robando el espacio a la criatura. Y yo oré por años, Antonio. Yo siempre vigilaba en la sala de mi casa. Y yo oré por años. Y cuando yo sentía la unción, me metí al aposento de mi esposa y la veía durmiendo. Y le ponía la mano en su vientre. Y yo le ordenaba a los miomas, le hablaba en lengua. Es otra cosa que la gente no sabe operar en el idioma espiritual. Dios mío, Padre. Entonces, muchas veces el predicador habla en lengua, pero es una lengua que es producto de herida de su alma. Dios mío. Porque cuando Dios habla a través de ti, Dios ordena el tiempo que se revele en contra de los diseños eternos. Tú sabes que el tiempo es un rebelde, que no quiere manifestar lo que el Eterno le dijo. Dios mío, Padre. Ay, Dios mío. Yo voy a salir corriendo de aquí. Padre, entonces yo decía al vientre de mi esposa, Dios me dijo a mí, cuando yo estaba soltero, en un ayuno, porque Dios me ha dado experiencia. En un ayuno. Porque la generación de ahora dice que no hay que ayunar, pastor. Que no hay que ayunar. El que no ayuna, Satanás se lo come con yuca. Porque dicen que Cristo pagó el precio, que no hay que ayunar. Con mucho respeto, Antonio, es que los jóvenes son demasiado efímeros, inconstantes, inestables, volubles, inconstantes. Dios te ama, pero el amor de Dios está aparte de tu compromiso con Él. Tú no viste que Jehová le dijo a David, tú tienes que pelear cuando haya guerra. Había una ley del reino y él como rey tenía que acatarla, y una ley, él como siervo. Y él de forma consciente violentó el principio. ¿Qué le pasó? Lo traspasaron. Sí. Ese día cayó con esa vez. O sea, hay principios que si tú violentas va a tener consecuencias. Esta generación es una generación... Mira, en Nueva York, en Washington High, hay una tienda que se llama el Barrio Chino. Un lugar se llama el Barrio Chino. Ahí tú encuentras tenis Jordan, 8, 10, lo que tú quieras, pero todo falsificado. El que no conoce de tenis de marca se emociona cuando lo ve porque parecen originales. Y como dicen la gente, son grasa dura. Pero el que conoce tenis original, de verlo de lejos, sabe que son falsos.
Entonces hay una gente que vive una falsedad espiritual y los demás son contaminados porque no conocen lo genuino. Wow. Una gente cae y la gente cree que son los más grandes y se manda. Esa gente no conoce a Dios. ¿Entiendes? Yo una vez estaba en Ecuador predicando y yo predicando la gente vomitaba una cosa verde que olía mal. Vomitaban cáncer la gente. O sea, yo le digo al Señor, yo quiero que tú te me reveles. Porque lo que pasa es, Antonio, cuando yo veo una panorámica satelital del planeta Tierra dando vuelta en el vacío, yo me turbo. Wow. Porque ese planeta, con millones y millones de libras, edificios, vehículos, humanos, no se baja para abajo. Porque mi padre dice, mantente estable. Entonces, cuando yo veo eso, Dios me imparte fe. Porque si el Dios mío sostiene la tierra sobre la nada, no va a sostener a uno. Dios mío, Padre. Entonces, pastor, Santo. Dios está aquí muy fuerte, mis hermanos. Bendito sea el Padre. Nos quedamos cuando usted daba por el vientre de su esposa. Ya, entonces yo le decía a los miomas que se removieran, que le den el espacio a mis hijos. Porque oye este misterio, una de las cosas con las cuales más el diablo brega o pelea es con tu generación. La gente que no puede tener hijos tiene que rebelarse contra Satanás. Wow. Porque el diablo odia tu ADN prolongado y expansivo. Porque tu ADN son las dimensiones de tu genética que van a tomar el futuro. Dios mío. ¿Viste eso? Dios. Por ejemplo, yo no pretendo morirme ahora. Dios me da mucha promesa. Yo quiero irme en el rapto. Pero un ejemplo, si yo me muero, yo voy a seguir vivo. Wow. Porque mis hijos van a proyectar quién yo fui. Y la gente cuando vea a mis hijos van a recordarse de quién. De mí. Mi genética va a seguir viva. Por eso el diablo ataca siempre tu genética para borrar tu memoria del tiempo. Ay, Padre. Santo Dios. Bueno, entonces oré, mi esposa tuvo un embarazo gemelar. Dios nos dio gemela, pero nacieron prematuras y se murieron. Dios se la llevó. Entonces seguimos orando, creyendo. Pero pastor, ese momento cuando se enteran de que el diagnóstico de los médicos, Dios lo tumbó y estableció la promesa que le dijo, voy a darte todo lo que tú me pidas, pero debes de perseverar en lo que tú pides. Así mismo. ¿Cómo fue esa noticia de saber que sí van a tener hijos y luego la noticia de que lo pierden? No, eso fue una confrontación muy, muy directa. Quiero confesar algo. La gente habla, los predicadores y los líderes que no han, su nivel de conciencia no se ha elevado y viven una vida de fantasía. La gente que esté ungido se deprime. Wow. Yo me deprimí. Yo no comía, yo pasaba el día entero dando gritos. Porque todo va a depender, Antonio, de tu nivel de pasión por tus hijos. Porque hay gente que no le pagan a los hijos. Hay gente que ni tener hijos quieren. Sí. Pero para mí, mi esposa era una meta muy determinante. Lo anhelábamos con todo el corazón. Entonces, cuando se mueren, eso me golpea. Y yo pasaba el día entero dando gritos, no comía. Wow, Y Dios me sanó, Dios tuvo que sanarme. Mi esposo y yo estábamos sentados en la mesa, comiendo. Y comenzamos a dar gritos ahí. wow. Entonces, una vez estábamos en Nueva York y una profeta, esa profeta loca, que de verdad es profeta, de verdad. Ella le dijo a mi esposa, veo un esperma en un óvulo, una cosa terrible. Veo un esperma que se mete en un óvulo fecundado. Ese eres tú, en tu óvulo. Y Dios te dice algo. Y hay otra cosa. Cuando Dios te diga algo, no, ¿cómo que se dice? O sea, no lo razones. Cuando tú sabes que Dios te está diciendo algo, no lo razones. Bueno, yo siento una voz por aquí terrible. Está fuerte. Porque el razonamiento atrae las limitaciones de tu milagro. Cuando tú lo recibes sin razonarlo, tú le das entonces espacio al vientre de la fe que dé a luz. Wow. ¿Tú escuchaste eso? O sea, aunque tú no tengas posibilidades en tu entorno humano, si Jehová lo dijo, eso está hecho. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Quebrantar tu razón y quitarle la voz a tu razón para que no hable. Wow. Sino para que hable la fe. Pastor, entonces,
¿Cómo eran esos momentos? Porque usted tiene un llamado de predicación. Tener que predicar estando en ese estado de depresión por causa de la muerte de sus niñas. Muy amargo, muy amargo. Y entonces había otra cosa más peor todavía. Y era que entonces lloraba por la gente que no tenían hijos. Y Dios le Y Dios daba le a da. ellos. Y a mí entonces era algo que chocaba. Pero yo me mantuve siempre enfocado. Y mi esposa tiene más fe que yo en alguna cosa. Wow. Yo opero los milagros en la cosa, pero ella tiene más, ella es más guapa que yo para los procesos, porque ella me mantuvo, siempre se mantuvo firme, dándome aliento, y ella me dijo algo que yo no entendía. Ella me dijo, More, aunque tuvimos una pérdida, esa pérdida es una señal. Le dije, ¿señal de qué? Ella dijo, de que yo no soy estéril. Wow. Porque duramos como 10 años para tener nuestros primeros hijos. Y la gente decía, ve al médico. Hay otra cosa, lo voy a decir con mucho respeto, pero tengo que decirlo. A mí me decían, pero adopta un hijo. Yo decía, no, yo no tengo esa unción. Yo quiero lo de mi genética. El que lo adopte, lo bendigo. Pero yo no podía aferrarme a una palabra que Dios no me dio. O sea, que el espíritu de Sara Ya, estaba aconsejando, santo, la adopta poderoso un eso. hijo. Claro, yo tengo una bendición muy grande, Antonio, demasiada. Y es que mi esposa, si yo canto, ya me hace el coro. O sea, me respalda en todo. Santo. Decía, amores, no podemos adoptar hijos porque Dios nos dará lo nuestro. Ella me apoyó, me ayudó y decía, claro que sí. Hasta que después de esa pérdida, Dios nos dio 3 más. Santo. 2 hembras hermosas y un hermoso varón que va a tener 1 año ahora. Sí, porque hay personas que están como Sara. Gloria al Señor. No puedo concebir, pues llégate a la esclava. Exacto. Ten hijo. Pero la promesa fue sobre ella, fue sobre Eso. ti. Tú tienes que esperar y persistir como Dios le dijo a usted. Yo te daré todo lo que tú me pidas, pero tienes que persistir en lo que pides. Porque hay gente que piden hoy y se desesperan, se decepcionan y no siguen pidiendo. Y lo que nos da la clave, y recuerdo, hace muchos años, unos 12 años, usted predicó un mensaje en la central de Alfa Omega titulado Golpea, dice Jehová. Ya. O sea que hay gente que dan 2 golpes y se cansan. Y Gloria nosotros a tenemos que golpear hasta ver el resultado por lo que estamos golpeando. Eso es así. Y lamentablemente esta generación, pastor, es una generación, como usted dijo, que le gusta, es una generación del microondas. Quieren la cosa espontánea, instantánea, rápido. No quieren pasar el proceso. Lo quiero ya. Exactamente. Y otra cosa, algo que he aprendido con usted, es acerca de la formación de un ministro. Que hay gente que no tienen esa formación. Yo quiero saber cómo fue esa formación que usted recibió de parte de su líder. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse de un joven que viene de un barrio, de la Francisco, donde todo lo que se ve, todo lo que conocemos, delincuencia, atraco, pistola, etcétera, a entonces a someterse a una pastora y a hacer lo que ella dice? Sí, porque ahí entra el ambiente del quebrantamiento. Nadie puede operar en la unción de Dios con su propio diseño que trae del mundo. Tú tienes que romperlo. Ahí se activa Jeremías 18. Vete a casa del alfarero. Tú tienes que romperlo porque tu diseño y el mío es un diseño viciado. Y Dios tiene que romperlo y tocarlo con sus manos. Porque el toque de sus manos nos imprime su garantía de que vamos a ser hechos a su imagen. Entonces, mi pastora tuvo una pastora excepcional, excelente, que creyó en mí antes de yo mismo creer en mí. Me direccionó, me guió, me dijo, tienes que prepararte, tú tienes un llamado poderoso. Yo no quería hacer el instituto bíblico. Ella me aconsejó, yo le escuché para honrarla, hice el instituto y me preparé. Y tuve siempre un equilibrio entre la revelación, la lectura y lo que es el aprendizaje teológico. Que vemos mucha gente hoy en las redes cometiendo errores garrafales en la interpretación bíblica, hermenéutica, homilética, y para ello eso es del diablo. Eso da vergüenza que una gente que profesa a Jesús sea tan ignorante.
y que con su ignorancia arrastre a mucha gente más a creer eso. Entonces, yo entiendo que un ministro aprobado, como dice Pablo, tiene que operar en el conocimiento teológico y en la revelación. Y si puede también prepararse en lo académico, mucho mejor. Wow. O sea que la pastora, porque eso es lo que es el pastor. El pastor tiene visión, ve más allá de lo que la oveja en el momento ve para poder guiarlo. Eso es. Ella vio el potencial que usted tenía y lo incitó a que se prepare camino al ministerio que Dios le iba a entregar a usted. Así mismo. Wow. Ella me vio quién yo era antes de yo mismo reconocer quién yo era. Y otro punto importante, yo siempre honré y respeté a mi pastora, que hoy eso no se ve. Hay muchos evangelistas muy rebeldes, muy respetuosos, pero ellos están bajo un juicio sin darse cuenta. Porque yo sé que hay pastores que son extraños, que son raros, no se puede negar, pero tú tienes que respetar a ese hombre. Y yo digo algo, es mejor que tú te vayas de la iglesia a no quedarte haciéndole guerra y respetando el nombre de Dios. Dios mío. Eso es lo que yo creo. Sí, porque hay muchos miembros, pastor, y disculpe la expresión, que tienen a los pastores en zozobra, Es cierto. cogiendo lucha. Y es como usted dice, si usted no se siente cómodo en un lugar, pues hay más lugares. Así es. Salga en paz y no le haga la guerra a ese hombre. Y así es. Porque entonces, tú haciendo de la guerra a ese hombre, te enfrentarás con Dios, con el Dios de ese hombre. Y es mejor salir en paz del lugar que estar en guerra continua. Y otra cosa muy importante, hay evangelistas que tienen un mejor léxico, un mejor mensaje que su propio pastor, pero eso no le da legalidad de respetarlo y de pasarle por encima. O sea, que hay evangelistas que porque tienen una mejor revelación y Así hablan es. mejor que el pastor, lo irrespetan. Lo cualquierizan, claro que sí. Yo tengo muchísimos ejemplos de eso, que conozco. Wow. Entonces, Dios tiene que romper nuestra estructura. Jesús está a punto de venir. Hay señales inequívocas que revelan que Jesús está a punto de venir. Antes de que Él venga, Él tiene que sacudir la iglesia, porque si no la sacude, entonces no podrá tomarla para sí. Hay muchas cosas falsas en los altares. Y otra Wow. cosa, Dios es un Dios de gracia, pero su gracia también tiene una revelación de juicio. Pero Dios no es un Dios de juicio en sí, Wow. porque Él mismo envía a Jesús para evitar el juicio. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos falsos profetas, y me excusan en tu programa, Sí, sí, sí. hablando mucho disparate y estoy indignado. Hablando que santidad es ropa, santidad no es ropa. Que santidad no es ropa, pastor. No. La santidad es una expresión que puede alcanzar áreas de la vestimenta, pero en su esencia, santidad no es ropa. Entonces perdemos de vista lo esencial y lo básico, que es el pudor, la integridad, la pureza, la obediencia, y solamente se enfoca en la ropa. Wow. Yo no llamo a ser libre, no tener libertinaje por ser libre. Ser libre. Wow. Así es. Parte. Mano, esto está. Yo estoy aprendiendo. Yo vine a aprender acá. Porque Dios le ha dado mucho al pastor. Pastor, entonces, tienen hijos. Dios los ha bendecido, tanto a usted como a su esposa. Buenos vehículos, etcétera. Una congregación hermosa. Pero todo no fue así al principio. Nada fue así. Porque hoy lo vemos bien, pero un proceso que usted pasó. ¿Cómo fue ese momento? Porque Dios lo llamó, usted no trabajaba. O sea, no ha trabajado. Se casa, y hay una responsabilidad de mantener un hogar, pagar una casa, porque uno solo vive como sea. Pero ya cuando existe esa responsabilidad, ¿cómo fue ese proceso? Y quizás la gente señalándolo, ¿con qué la vas a mantener? ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a vivir? Bueno, te voy a dar una clave, Antonio. Todo ministerio que el padre señala de forma anticipada, para que pueda tener éxito en su avance, necesita un complemento, que es la esposa. Wow. Entonces, aparte del Espíritu Santo, que es mi sustento, mi esposa ha sido clave. Porque si yo me hubiese unido con otra mujer que no hubiese sido mi esposa, ella iba a activar en mí decadencia.
coma decadencia, porque hay mujeres que no están ungidas para el momento de la crisis. Ay, Dios mío. Solamente quieren la boda después de 10 años, pero Ay. no la boda al principio. Entonces, yo le digo a mi Quieren la esposa, boda después de 10 años. sí, porque después de 10 años ella tiene que haber avance obligado, si no, Dios mío. yo le digo a mi esposa, ¿y cómo tú te casaste conmigo? Yo ahí relajando con ella, yo le digo, ¿y qué fue lo que tú me viste? Pues yo, un muchacho, yo estaba flaco, en olla, una crisis violenta, pero con una palabra. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ella creyó en mí más que yo mismo, porque ella se abalanzó con los ojos cerrados a un futuro incierto humanamente. Wow. Pero el Padre nos sostiene de la mano. Vivíamos en casita humilde. Yo testificaba allí en la iglesia que pastoreo, que vivíamos en una casa recién casado, que la puerta era un ojesín. Nadie me vio ni estaba conmigo ahí. La ventana estaba en el baño y había un ojesín y una batalla. No había nevera, había que comprar hielo. Teníamos un comedorcito de 4 sillas y ella tenía que sentarse en la pierna mía para comer porque las otras sillas estaban malas. O sea que Padre Santo. los cristianos son los más malos para reconocer la fidelidad de Dios. No sé si me expresé mal o si me entendiste. Wow. Porque los cristianos, cuando te ven a ti en tu avance y en tu ascenso, en vez de darle gloria a Dios, que fue que te activó, ellos te señalan y te critican. Entonces, cuando a ti te señalan, ellos invalidan su progreso. Porque ellos no pueden querer progresar si no se suben en la ola de la gratitud del que está progresando. ¿Escuchaste? Entonces, Dios es un Dios de pago, o sea, Dios recompensa. Dios es fiel y misericordioso. Entonces, yo creo que lo más importante no es el dinero, pero creo que Dios, cuando tú lo honras, te da dinero. Porque tú estás en la tierra, tú tienes que sobrevivir. ¿Entiendes? Y además, oye, mira qué ironía, Antonio, mira qué hipocresía son los pentecostales. Yo estoy guapo con los pentecostales. Porque son muy ignorantes. Los mismos héroes de la Biblia que ellos admiran eran todito prósperos y critican la prosperidad. Ay, Dios mío. Hablan de David. David no era pobre, David era rey. ¿Tú has visto un rey en olla? Nunca. Pero Jod tuvo un proceso, pero era riquísimo. Abraham estaba burlado, ¿entiendes? Entonces, yo no quiero pretender enfocar la vanidad ni lo material, pero no puedo tampoco ignorar que el Dios que te salva y te santifica también te prospera, Sí. porque esa es su esencia. Wow. Eso es lo que pasa. Padre Santo. Muy fuerte, como dicen, lo que Dios nos está enseñando en esta tarde. Pastor, y yo, para ir cerrando esta conversación con usted, me gustaría que usted le envíe un mensaje a esta generación. Bueno, yo podría decirle con mucha humildad, nadie que ame el sistema está apto para gobernarlo. ¿Cómo fue? Nadie que ame el sistema está apto para gobernarlo. Me explico. Wow. Los jóvenes quieren montarse en aviones, ir a Nueva York, a Colombia y predicar a las multitudes. No están aptos. Si tú amas el sistema, tú eres una presa de él. Y el sistema te va a mandar raya y te va a controlar. Tú necesitas ser independiente del sistema para operar en poder sobre el sistema. Yo me explico. Yo no puedo ser usado por Dios para libertar a la gente de un espíritu de depresión cuando la depresión me controla. Yo tengo que tener independencia para cuando yo le hablo a la depresión, ella me respete. Entonces, el consejo es que no disputen con su hermano, que amen el reino y al rey, y entonces todo estará delante de ellos. Y que no, pastor, también, lamentablemente, hoy en día, los que van subiendo solamente ven el resultado del proceso del que está arriba y ellos quieren alcanzarlo sin pasar el camino de dolor, de angustia, de desierto y de hambre. Y yo creo que eso es un error, porque tú no puedes querer obtenerlo de la noche a la mañana. Hay un proceso que a todos nos toca vivir
y pasar. Porque Dios a nadie le entregará lo valioso que él tiene sin pasarlo por el proceso. Porque lo que dice mi mamá, que lo que poco nos cuesta, hagámosle fiesta. Y lo que fácil llega, fácil se va. Dios tiene que procesarte para que tú aprendas el valor de lo que Él te va a entregar luego del proceso. Eso es amén. Así que Dios les bendiga a todos. Suscríbase a este canal. Y yo quiero que el pastor pues nos despida con una oración. Y esta es la primera de muchas entrevistas que tenemos con el pastor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu presencia. Amén. Alcanza a esa audiencia, que sean sanos, bendecidos y que el milagro que necesitan lo reciban en el nombre de Jesús. Shalom. Amén. Ya ustedes saben, suscríbase al canal, active la campanita y compártalo con alguien más. Dios les bendiga a todos.